Bienvenidos a Sin Filtros, UCATEC Podcast, un espacio diferente, un espacio pensado en ti. En el episodio de hoy, Juventud al borde del colapso. ¿Cómo están? Vamos a seguir con el episodio número 2 del podcast UCATEC Podcast Sin Filtro. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una de las psicólogas reconocidas a nivel de Cochabamba, que nos va a venir a hablar de un tema muy importante, que es el colapso emocional en los jóvenes. Por favor, déjenme presentar a Marcela Nasif, una de las psicólogas de Cochabamba, una de las mejores. Gracias, Santi, gracias por la invitación. Para mí un placer poder estar acá. Bueno, como decía Marce, el tema es colapso emocional. La verdad, mucha gente, muchos jóvenes en este caso, no saben lo que es esto y queremos culturizarnos un poco más acerca de este tema. Para empezar, ¿qué es colapso? Bueno, un colapso emocional, o también conocido como desborde emocional, pasa cuando la emoción sobrepasa todo aquello que podemos manejar. Cuando es más de lo que podemos manejar, estamos hablando que nos encontramos frente a un colapso emocional o también un desborde emocional. ¿Y qué llega a causar esto? O sea, ¿cuáles son las causas del colapso emocional? Hay muchas causas para el colapso emocional. Principalmente es cuando invalidamos emociones, tendemos a invalidar emociones. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, cuando somos pequeños y nos dicen no llores. ¿Por qué estás llorando? Ese no es un motivo para llorar. O cuando nos dicen, tu problema es nada, solo es un lápiz, problemas son los míos. Cuando nos dicen, y no solo en emociones que aparentemente pueden ser negativas, como rabia, como llanto, sino que ese no es un motivo para ponerse tan feliz. O sea, realmente invalidan nuestras emociones. Y por eso cuando somos adultos somos incapaces de poder manejarlas y desencadena en un colapso emocional. ¿Nunca te ha pasado que lloras y no sabes por qué? Que te enojas y no sabes por qué y dices, ¿qué me pasa? Yo no soy así. ¿Por qué golpeé la pared? ¿Por qué di ese acelerón en el auto? Yo no quería hacerlo. Entonces, no nos podemos autorregular. Y esto de la autorregulación, ¿por qué es autorregulación? ¿Por qué hiperregular, si no me equivoco, verdad? Claro, en realidad el colapso emocional viene porque hiperregulamos las emociones. O sea, reprimimos de más. Hiperregulamos, como su nombre lo dice, queremos regularlas y no dejarlas ser. ¿Y qué causa la hiperregulación? O sea, ¿qué nos trae o de dónde es? ¿Cuál es el problema? ¿El problema es mi culpa autorregular o de dónde viene esto? En realidad hay dos motivos principales por los cuales hiperregulamos una emoción. Primero, como mencionaba anteriormente, lo aprendemos en la infancia. Nuestras figuras de apego nos enseñan a invalidar emociones. ¿Por qué? Porque nos las invalidan. Entonces, o lo traemos desde la infancia, o muchas veces durante nuestra vida vamos creciendo, entramos a la universidad, conocemos gente. En los jóvenes es muy común, ¿no?, tener una pareja que haga que nosotros también reprimamos e invalide nuestras emociones, ¿no? Como tu pareja, por ejemplo, que te diga, pero no hice nada malo. Si solo salí un rato, no te avisé porque no era importante que te avise. Exacto. Y entonces tú te quedas frustrado y dices, ¿vale que le reclame o no? Y entonces empiezas a adquirir esa conducta de reprimir las emociones, de invalidarlas. Algunos ejemplos, por ejemplo, en cuanto a la infancia, es cuando, tú te alegrabas por tener un 60 en ese tiempo. Es como que decían, no, que es tu obligación, algo así, ¿verdad? Por supuesto que sí. Luego, ¿tú crees que esto afecta en mayor proporción, o bueno, son más propensos los jóvenes en tener los colapsos emocionales? Yo creo que eso en cuanto no hayamos aprendido a regular las emociones. Hay muchos factores de riesgo en los jóvenes, eso sí, pero el hecho de que unos jóvenes manejen mejor que otros las emociones depende mucho de las habilidades que ha ido ganando durante su infancia o cuando va creciendo, porque es algo que podemos aprender, ¿no? Exacto. Esto, ¿qué factores? O sea, en los jóvenes, tú que has ido viendo seguramente unos casos, ¿qué es lo que hace colapsar a los jóvenes? ¿Cuál es el colapso principal que llegan a tener ellos?
Bueno, como lo dice el tema, el colapso principal de un joven es que no maneja las emociones y se ve reflejado ¿en qué? En todas sus relaciones, relaciones de pareja, relaciones de familia, relaciones universitarias. No es capaz de socializar como debería hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando invalidamos emociones, la hiperregulación de emociones es un mecanismo de defensa. Porque por algún motivo, sea de la infancia o lo hemos aprendido cuando ya vamos creciendo, nuestra mente entiende las emociones como algo malo. Entonces necesitamos hiperregular para no enfrentarnos a eso que creemos que es malo. Entonces, referido a tu pregunta, los jóvenes pues están en una etapa donde no entienden lo que está pasando, cambios hormonales, entonces les cuesta un poco más regular emociones. Todo esto llega a traer, porque por ejemplo yo veo ahora en la universidad que hay jóvenes que se aíslan, que es como que comparten y al mismo tiempo, bueno, pasado 1 o 2 días se aíslan de las personas cercanas. ¿Esto tiene que ver con el colapso emocional o ya son otros temas? Algo sí tendría que ver con el colapso emocional, porque cuando no somos capaces de validar emociones o de saber que acercarnos a alguien y que acercarnos a esa persona va a implicar que él tenga otro punto de vista distinto al nuestro y no toleramos eso, por darte un ejemplo, entonces ¿qué hacemos? Evitamos. Es un mecanismo de defensa que es evitamos, nos alejamos, nos aislamos. ¿La universidad es colapso? O sea, ¿tú crees? Porque hay a veces, como tú dices, nos reprimen las emociones. Es como que dicen, ay, me estresé por la universidad, colapsé por la universidad, y hay veces que menosprecian ese sentimiento, por llamarlo así. ¿Tú crees que la universidad es punto de colapso? Con toda honestidad, no sabría si decir que es un punto de colapso. Yo creo más que es la situación social, emocional de cada joven que se expone a un lugar que no es su zona de confort, al cual todas las personas estamos expuestos, ¿no? Porque no todos los jóvenes que van a la universidad colapsan. Exacto. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Exacto. Y el cambio de colegio a universidad igual trae colapsos, porque veo que a mucha gente le cuesta y sufre esto, lo que es el cambio de colegio a universidad, y les cuesta adaptarse, como tú dices. Esto conlleva colapsos, ¿verdad? Sí, en cierto punto sí, ¿no? Porque es una etapa nueva, estamos saliendo, como lo mencioné, de una zona de confort, entramos a cosas desconocidas, a cambios, y muchas veces tenemos miedo al cambio. Tenemos miedo al cambio y no sabemos cómo manejar el miedo. Ahí entra el mal manejo de emociones que puede desencadenar en un colapso. Por ejemplo, para hacer frente a esto, por ejemplo, ¿hay síntomas para saber que una persona está colapsando? ¿O cómo podemos saber? Por ejemplo, si yo tengo un compañero y ¿cómo puedo notar que está colapsando si yo quiero ayudarlo? Bueno, hay muchos indicadores. Muchas veces el colapso se ve reflejado en el cuerpo, ¿no? En sintomatología física. El cuerpo somatiza y hay gente que tiene frecuentemente dolores de estómago, dolores de cabeza, estados de ánimo bajos, prefiere evitar, no le gusta socializar como a cualquier otro joven, tiende a procrastinar mucho, es decir, a decir después lo hago, ese podría ser otro tema que alguna vez podamos tocar. Controla demasiado las emociones. Nosotros vemos una persona que es insensible a todo y que cuando otras personas se sensibilizan, él dice, no pasa nada. Pero sí es normal, o sea, yo lo veo normal y en realidad no es así. No es que lo vea normal, es que ahí está reprimiendo. Exacto. Y en algún momento va a colapsar. Por ejemplo, o sea, volviendo de nuevo al tema de la infancia y lo que algunas personas son insensibles, que creo yo que en un porcentaje pequeño o grande los hombres llegan a ser un poco más insensibles. Creo yo que tal vez a mí me ha pasado que es cuando te dice, a ver, no llores, no seas maricón. Claro. Los hombres no lloran, ¿verdad? Y eso desencadena hasta ahora, ¿verdad? Claro, por supuesto, ¿no? También hay un componente cultural. Imagínate yo que soy del Beni. ¿Qué marica? ¿Cómo va a llorar? ¿Qué? O sea, era imposible que los hombres no lloran. Y es válido, los hombres lloran, los hombres sufren desamor, los hombres tienen esas emociones, entonces es muy válido hacerlo. Yo siempre digo, o sea, todas las emociones son buenas. Yo particularmente no tiendo a decir las emociones, hay emociones buenas y emociones malas, porque
Todas las emociones en algún momento son buenas para gestionarnos y evitar este tipo de situaciones de colapso, ¿no? Porque el miedo también es bueno, porque si tenemos miedo a un insecto vamos a evitar que nos pueda pasar, que agarrar una araña y que nos pique, por ejemplo, ¿no? Entonces el miedo hasta cierto punto también es una emoción buena. Lo malo es no manejar las emociones. No saber manejarlas, no saber controlar. Por ejemplo, la ira. Hay gente que expone su ira con golpes, con gritos. Eso es no saber controlar la ira, ¿verdad? Claro, por eso es que es mejor hablar y expresar. Es mucho mejor. A ver, te voy a dar un ejemplo. Tu pareja te cuenta que estuvo en una cena familiar y que llegó un amigo de la familia que tú sabes que ella en la infancia era su churro, como decimos, ¿no? Entonces ella te cuenta la historia, sí, lo vimos, comimos y después todos bailamos juntos haciendo un ruedo y a ti te molesta. Y ella nota tu incomodidad y te dice, Santi, ¿qué pasa? Y tú le dices, no pasa nada. Y te dice, sí pasa algo, te estoy escuchando. Y tú le dices, no pasa nada. Y ella te dice, ¿es real? O sea, ¿en serio te vas a enojar por eso? Y explota. Y le dices, sí, me voy a enojar por eso. Y te vas a tal parte y no quiero seguir contigo. Y terminas una relación. ¿Y qué pasa después? Ahí no se acaba. Después estás con cargo de conciencia. ¿Qué hice? ¿Por qué? Porque fue desbordado. Exacto, pero una conducta desbordada. Ahí el problema es no entender el sentimiento de la otra persona o no manejar tu sentimiento a algo malo que te cuentan. No manejar tu emoción ese momento, porque podrías haberle dicho, ay, la verdad que hablar de ese chico me indispone. No te lo había querido decir antes, pero cada vez que me cuentas eso, me indispongo. ¿Qué podemos hacer con esta situación? Y te dirá, no pasa nada, Santi, a ver, vamos, te lo voy a presentar, es buena persona, o sea, era mi churro cuando tenía 7 años, Santi, por favor. Entonces, pudiste expresar tus emociones. Exacto. Y ella validó tus emociones. Ya. Y cuando ella no lo valida, ya también es otro tema. Si ella no lo valida, puede que tengas algo de frustración, pero no vas a terminar colapsando como lo hiciste en un primer momento, en el primer momento del ejemplo. O sea, es ese cargo de conciencia, ya no lo tienes, todo. He leído alguna vez, no me acuerdo ahorita el autor ni nada, dicen que sentir es de humanos, que cuando vas perdiendo la sensibilidad, vas perdiendo la parte humana que uno tiene. Claro. ¿Eso es verdad? Claro, muchas veces ahora estamos acostumbrados a pensar y no a sentir. O sea, realmente pensamos y no sentimos y creemos que pensando, racionalizando, que también es un mecanismo de defensa, las emociones y los sentimientos quedan de lado y lo tengo todo controlado. Pero no, porque eso es una bomba, contratiempo, porque el rato menos pensado vamos a colapsar y vamos a ser personas desadaptadas y no vamos a saber por qué. Y vamos a necesitar ayuda. Últimamente he ido escuchando, tanto en entrevistas con psicólogos, he leído también, que dicen que siempre tenemos que tener nuestro lugar seguro. ¿Quién es o qué es nuestro lugar seguro? Bueno, nuestro lugar seguro puede ser una persona en quien tengamos plena confianza y que tengamos una relación y una comunicación muy asertiva con esa persona. Porque, a ver, tomando en cuenta el ejemplo del colapso emocional, si nosotros todas colapsamos emocionalmente por haber invalidado siempre nuestras emociones y decimos, bueno, ya, se acabó, voy a hablar porque sé que eso me hace bien, y vas a tu grupo de amigos, a tu grupo de pares, de iguales, y, Santi, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué onda contigo? Una vez más están invalidando. ¿Y qué hacemos? Reforzamos el mecanismo de defensa de callar. Entonces, en este caso, no fue muy asertivo ir a buscar a tus pares. Y eso no quiere decir que sean los peores amigos, ¿no? Por eso, creo yo que un lugar seguro para poder validar emociones y aprender a validar emociones, aprender esa conducta de validar emociones, es un profesional en el área de salud, un psicólogo, personas expertas en emociones que te puedan escuchar y sepan cuál es la forma correcta de validar una emoción y de enseñarte a validar una emoción. Y hablando del tema, volviendo de nuevo a los niños, ¿hay que llevar a los niños al psicólogo o es mejor que los padres se orienten a este tema? En realidad sería una maravilla que los padres al ver que no pueden manejar algunas situaciones busquen orientación. ¿Por qué? Porque evitaríamos niños rotos que tengan que ir al psicólogo, pero en caso de que hayamos hecho un mal manejo de emociones, pues por supuesto que el niño puede ir desde pequeño a aprender, porque el manejar emociones es
la base de una salud emocional, de una buena salud emocional. Un buen manejo de emociones desencadena directamente en lo que es buena autoestima, en lo que es saber poner límites claros y ser un adulto asertivo. Súper. Muchas gracias, Marcela. ¿Algún consejo, alguna frase que quieras dejar para toda la comunidad que nos está escuchando en este podcast? En realidad, como lo dije anteriormente, ¿no? Dejemos de pensar y empecemos a sentir. Y busquemos ayuda, o sea, ir al psicólogo no van los locos. Exacto, mucha gente piensa eso. Al psicólogo no van los locos. Estoy yendo al psicólogo, debe estar loco. Al psicólogo va la gente que realmente quiere ser asertiva en todo lo que haga, como pareja, como amigo, como hijo, como esposo, como padre. Realmente es algo muy bueno. Tener un lugar seguro donde podamos expresar emociones y que además nos enseñen a manejar esas emociones, porque el fin de la terapia es entrenar a la persona para que sea su propio terapeuta. De esa manera trabajo yo, porque tampoco es bueno depender toda la vida de una persona, ¿no es cierto? Pero se hace un entrenamiento para que la persona pueda autogestionarse. Y créanme que los beneficios son muchísimos, muchísimos. Bueno, muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos una vez más en un nuevo episodio. Nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Un saludo a todos. Gracias. Bienvenidos a Sin Filtros, UCATEC Podcast, un espacio diferente, un espacio pensado en ti.